Sean bienvenidos al presente tutorial de derivadas por definición. Esperamos que este tutorial les aporte en su rendimiento académico. A continuación vamos a realizar un ejercicio de derivadas por definición. Para el ejercicio vamos a considerar la función f de x igual a tangente de x. Para esto tenemos que recordar que la derivada por definición es igual al límite cuando la variación de x tiende a 0 de la función f de x más variación de x menos la función f de x, y todo esto debe estar dividido entre la variación de x. Reemplazando función tangente de x nos queda la derivada de la función va a ser igual al límite cuando la variación de x tiende a 0 de la función tangente de x más variación de x menos la tangente de x, y todo eso dividido entre variación de x. Para continuar con el ejercicio tenemos que recordar que tangente de A más B es igual a tangente de A más tangente de B. Todo eso dividido entre 1 menos tangente de A por tangente de B. Fórmula estudiada en identidades trigonométricas cuando se tiene tangente de la suma de dos ángulos. Reemplazando valores, tenemos derivada de f de x es límite cuando la variación de x tiende a 0. Ahora, en vez de colocar tangente de x más variación de x, aplicamos la identidad trigonométrica. Tangente de x más tangente de variación de x. Todo sobre 1 menos tangente de x por tangente de variación de x menos tangente de x, y todo eso dividido entre variación de x. En la parte del numerador se debe sacar mínimo común denominador. En el ejemplo es 1 menos tangente de x por tangente de variación de x, quedando tangente de x más tangente de variación de x menos tangente de x multiplicado por 1 menos tangente de x por tangente de variación de x, y todo esto dividido entre variación de x. En la parte del numerador se puede utilizar la propiedad distributiva, obteniendo que la derivada de f de x es límite cuando la variación de x tiende a 0 de tangente de x más tangente de variación de x menos tangente de x por 1 es tangente de x, menos por menos es más. Tangente de x por tangente de x por tangente de variación de x es tangente al cuadrado de x por tangente de variación de x. Todo esto dividido entre 1 menos tangente de x por tangente de variación de x, y todo esto dividido entre variación de x. Ahora, hay que eliminar términos opuestos, como ser tangente de x positivo con la tangente de x negativa, obteniendo que la derivada x es límite cuando la variación de x tiende a 0 de tangente de variación de x más tangente al cuadrado de x por tangente de variación de x. Y todo esto dividido entre 1 menos la tangente de x por tangente de variación de x, y todo esto dividido entre variación de x. Luego se hace extremos con extremos y medios con medios, obteniendo que la derivada de la función es
límite cuando la variación de x tiende a 0, de tangente de variación de x más tangente al cuadrado de x por tangente de variación de x. Todo eso dividido entre variación de x por 1 menos tangente de x por tangente de variación de x. Entonces, la derivada x es, en el numerador se observan que los términos tienen un factor común. Factorizando tenemos tangente de variación de x por 1 más tangente al cuadrado de x. Y todo esto dividido entre variación de x por 1 menos la tangente de x por tangente de variación de x. Ahora, hay que recordar que 1 más tangente al cuadrado de x nos da un resultado igual a secante al cuadrado de x. Y que tangente de x es igual a seno de x dividido entre coseno de x. En vez de tangente se coloca seno de variación de x sobre coseno de variación de x. Y todo eso multiplicado por secante al cuadrado de x. Y todo esto dividido entre la variación de x por 1 menos la tangente de x por tangente de variación de x. Haciendo extremos con extremos, medios con medios, obtenemos que la derivada x es límite cuando la variación de x tiende a 0 de seno de variación de x por secante al cuadrado de x dividido entre coseno de variación de x por variación de x por 1 menos la tangente de x por tangente de variación de x. Para resolver este ejercicio hay que reordenar el orden de los términos, teniendo seno de variación de x dividido entre por variación de x por secante al cuadrado de x dividido entre coseno de variación de x por 1 menos tangente de x por tangente de variación de x. Hay que recordar que seno de x dividido entre x es igual a 1, obteniendo como resultado 1 por secante al cuadrado de x. Reemplazando variación de x con 0, tenemos coseno de 0 por 1 menos la tangente de x por tangente de 0. 1 por secante al cuadrado de x, secante al cuadrado de x. Todo esto dividido, coseno de 0 vale 1, por 1 menos tangente de x y por 0, que es lo que vale tangente de 0. Resolviendo el ejercicio tenemos secante al cuadrado de x dividido entre 1. Entonces, la derivada de esta función es igual a secante al cuadrado de x. Agradecemos su interés por seguir los tutoriales UPDS. Conmigo será hasta la próxima. No se pierda del próximo tutorial. Universidad Privada Dominio Savio. 20 años formando profesionales más humanos.